Buenos días. Bitcoin peleando con los $98.000. Lleva dando batalla a esa zona desde las 7-8 de la tarde del día de ayer. Fijaros cómo está acumulando en ese nivel y justo ahora parece que lo quiere ya por fin romper al alza. Vamos a ver si nos va a buscar esa media móvil de 50 periodos. Pero antes de analizar los gráficos, antes de meternos con los mercados, vamos a repasar, como siempre, lo primero, el aspecto fundamental, datos macro y noticias que debemos conocer. Lo primero, hemos conocido esta noche esa inflación de Japón, que vuelve a subir, vuelve a avanzar de ese 3% la subyacente al 3,2% y la general que se va al 4%. Por lo tanto, vamos a ver las declaraciones que se hacen por parte del BOJ, del Banco de Japón, pero bueno, tiene pinta de que va a tener que seguir subiendo tipos para controlar esta situación, esta inflación que se les empieza ya a ir un poco de las manos. Hemos conocido también, vamos a cerrar esto para que se vea más grande, hemos conocido también los PMIs de Francia, Alemania y la zona euro. Lo que vemos es que parece que la industria pues mejora un poquito, dentro de que sigue en contracción, por debajo de 50 ya sabéis que es contracción, sigue en contracción tanto en Francia, Alemania como en general en la zona euro, pero sí que es verdad que vemos como en las tres métricas, en los tres datos, pues ha mejorado. Por el contrario, vemos como el sector servicios cae, en este caso en Francia, cae también en Alemania, ligeramente, un 0,3, pero cae, y cae también en la zona, en lo que sería el cómputo global de la zona euro. Y el compuesto, que se mantiene estable en la zona euro, cae, aquí sí cae con fuerza en Francia, del 47 al 44,5, y el compuesto en Alemania, por el contrario, mejora del 50 al 50,5 al 51. Y ahora, a las 10:30, vamos a conocer, que ahora sí, si no se me olvida, lo buscaré durante el propio vídeo, a hora y media vamos a conocer esos PMIs compuestos, servicios y manufactureros de Reino Unido, y si no, pues en cuanto acabe el vídeo, por supuesto, os lo mandaré por el grupo de Telegram, a ver cómo salen. Pero lo más importante de hoy va a ser el dato que vamos a conocer a mediodía de PMIs también, servicios, manufacturero y el compuesto, por supuesto, de Estados Unidos, que esto sí que podría causar algo de volatilidad, sobre todo si el dato que salga pues se aleja mucho de esas previsiones. Se espera que mejore el de servicios, como hemos visto también en Europa, en línea con lo que ha sucedido aquí, aunque mínimo del 52,9 al 53, el manufacturero del 51,2 al 51,3, y el compuesto no tenemos previsión. Vamos a ver cómo salen en este caso servicios y manufactureros y después cómo sale el compuesto. Y también sale un dato interesante, aunque esto no va a causar volatilidad, que son esas ventas de viviendas de segunda mano, ¿vale? Que bueno, siempre está... a mí me gusta vigilar el mercado inmobiliario porque creo que es un reflejo directo del poder adquisitivo de la población, ¿vale? Pero como digo, esto no va a causar impacto, ¿vale? Los tres datos importantes son estos tres, el de servicios, manufacturero y el compuesto. Vamos a empezar ahora sí con las principales noticias que hemos conocido a lo largo del día de hoy, del día de ayer. Lo primero, bueno... ya sabéis que continúan esas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, y lo que ahora Scott Bessent, el secretario del Tesoro, pues comentó ayer en una rueda de prensa, fue que, o no sé si en una rueda de prensa o una entrevista, creo que una entrevista fue, bueno, pues que Estados Unidos planeaba empezar a quitar o ponía sobre la mesa empezar a quitar sanciones a Rusia, pues como parte de esas negociaciones. Básicamente, pues que si hacía falta quitar ciertas sanciones para que Rusia estuviera más predispuesta a la paz y a las negociaciones, pues que se haría. Así que es algo, por supuesto, que a Europa evidentemente no le va a gustar, pero como ya sabemos que Europa no pinta de momento absolutamente nada en las negociaciones, pues Estados Unidos lo va a poner sobre la mesa. Por otra parte, y esto sí que lo hemos conocido hace poquito, se conoció ayer por la tarde-noche, yo me he enterado ahora por la mañana, y es que resulta, se ha descubierto que Estados Unidos y
y Rusia habrían estado compartiendo información, habrían estado compartiendo comunicaciones en Suiza, concretamente en Ginebra. No se sabe si las personas que se han reunido habrían sido directamente mandadas por los gobiernos, pero lo que sí es que, sí se sabe es que diplomáticos tanto de Rusia como de Estados Unidos habrían estado reuniendo en Ginebra, y esto habría sucedido dentro de que no hay nada afirmado al 100%, porque los que han dado esta información pues son fuentes anónimas. Lo que esto habría empezado a suceder a raíz de la victoria electoral de Donald Trump. Personalmente me cuadra que una vez Donald Trump pues supiera que iba a gobernar, hubiera empezado ya a mandar a esos negociadores, a su equipo, a hablar con un equipo ruso para de esa manera ir acelerando las cosas. Dado que Trump, ya sabéis que dijo que terminaría la guerra en 24 horas. Todo el mundo sabe que no se podía terminar la guerra en 24 horas, pero lo que está claro es que cuando dijo eso se refería a terminarla lo más rápido posible, y por eso tiene sentido que en el momento en el que tomara o supiera que iba a tomar el cargo, que ganara esas elecciones, empezara a hacer estos movimientos por detrás del que era el gobierno de Biden. Así que pues esa noticia se acaba de conocer y se menciona que incluso podría haber habido ucranianos en esas conversaciones. También hemos conocido ayer por la tarde que Estados Unidos, la ONU, iba a sacar una moción contra Rusia, bueno, pues condenando la agresión de Rusia de una forma conmemorativa por el tercer año de la guerra en Ucrania, y pues eso, iban a poner a Rusia como agresor y demás. Y Estados Unidos pues la ha vetado, se ha negado a patrocinar esta moción. De hecho, creo que vetó una resolución y se ha negado a patrocinar esta moción, alegando pues bueno, que no están de acuerdo con lo que se pone, y concretamente con una frase en la que se debe de exponer a Rusia como agresor. Ellos no pueden apoyar, dicen, esas afirmaciones, y por lo tanto lo han vetado. Entonces, importante también para ver cómo ya Estados Unidos se está poniendo en contra, por decirlo de alguna manera, de las grandes instituciones y de los grandes países europeos para llegar a ese acuerdo de paz con Rusia. Yo lo que creo es que tú no puedes estar negociando con Rusia y a la vez por otros canales atacándola, ¿no? Es decir, no puedo darte un puñetazo en el ojo por un lado y por el otro darte la mano. Entonces yo creo que Estados Unidos está en esa línea, está negociando con Rusia, y por lo tanto no va a hacer ningún movimiento que pueda atacar a Rusia. Por otro lado, hemos visto también en Medio Oriente ya que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está amenazando nuevamente a Hamas, porque ayer Hamas, de esas 4 personas que os comentaba que habían entregado, pues una de ellas, la que era la madre de esos dos niños rehenes que se entregaron ayer, pues uno de los cuerpos que se ha entregado no era el de la madre, es otro cuerpo no identificado, pero no es el de la madre. Entonces Netanyahu, bueno, pues ha interpretado esto como una violación del acuerdo, ya que en el acuerdo figuraba o constaba que se iban a entregar a las 4 personas, entre las cuales estaba esta madre de nombre Shiri Vivas, y no ha sido así. Por lo tanto, pues Netanyahu ha dicho que esto es una violación del acuerdo y que por supuesto pues habrá represalias contra Hamas. Así que veremos si hay nuevas negociaciones, si Israel toma algún tipo de medida de acción en la franja de Gaza, o qué sucede con esta situación y esta escalada de tensión. El fin de semana se espera que haya nuevas entregas de rehenes, así que veremos qué es lo que sucede. Y entrando ya un poquito más en política nacional, ya sabéis que estamos con todo esto de el gasto en defensa en la zona euro. Ayer Mark Rutte, el secretario de la OTAN, dijo que los países tenían que incrementar su gasto en defensa, que iba a llamar, de hecho esto lo dijo literal, que iba a llamar a los diferentes países, especialmente a los que menos gasto tenían, para que empezaran a aportar más a la OTAN. A empezar, creo que dijo que era el 3%, lo que quería que se consiguiera antes de verano, y que si estos países no respondían o no aceptaban pues este mandato y no comenzaban a hacerlo, que recibirían otra llamada de alguien con peor tono desde Estados Unidos. Esto lo dijo él, lo dijo Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Supongo que ese alguien a quien se refiere es a que Donald Trump llamaría a estos países. Y a la cola de los países que aportan dinero a la OTAN, pues bueno, o que gastan ese porcentaje de su PIB, a la cola está España, con creo que es un 2%, o un 1 y pico por ciento, creo que no llega
ni al 2% lo que gastamos en defensa, y nos están pidiendo pues que lleguemos a un 3%. Lo primero que quiero destacar son estas declaraciones, para que veáis lo que tenemos ahora mismo en el gobierno español, porque es que bajo mi punto de vista es surrealista. O sea, Sumar se abre a aumentar ese presupuesto de defensa, atentos a lo que dicen, siempre y cuando no tenga un fin belicista. O sea, sí pero no, compro armas pero no las uso. O sea, yo no entiendo muy bien estas declaraciones. Desde luego la capacidad que tiene Yolanda Díaz para decir ciertas cosas sin decirlas y para decirte una cosa y en la misma frase la contraria es espectacular. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, obviamente, y este es el tipo de personas que están gobernando ahora mismo España. Obviamente, después de una guerra como acabamos de sufrir en nuestras fronteras y en la que hemos comprobado que Europa no tiene un arsenal militar suficiente y que no tenemos, aunque solo sea para disuadir, aunque solo sea para que el de enfrente diga, oye, cuidado si atacamos a estos que están fuertes, que tienen un arsenal fuerte, pues ni siquiera lo tenemos para eso. Entonces, obviamente, y alguien tendría que explicar a Yolanda Díaz que obviamente se invierte en defensa para garantizar nuestra seguridad y con fines belicistas, no directamente para ir a la guerra. O sea, no invertimos en defensa para mañana atacar a Rusia, invertimos en defensa para garantizar nuestra seguridad. Lo primero como medida de disuasión y lo segundo para que si somos atacados por cualquier país, sea el que sea, tengamos la capacidad de defendernos y sobre todo tengamos la capacidad de defendernos independientemente de Estados Unidos, que es lo que más se está poniendo ahora mismo en el ojo de los políticos y de Europa. Y yo en eso estoy de acuerdo, porque lo primero creo que no es justo que dentro de la OTAN Estados Unidos aporte un 40% y el otro 60% lo aporten todos los demás países. O sea, que Estados Unidos sea el que más está aportando, creo que no es justo cuando los países que más necesitamos protegernos o que más expuestos estamos al peligro y más cerca del peligro, entre comillas, que podría ser Rusia, ¿no? Pues somos nosotros, los países europeos. Entonces creo que tenemos que aumentar el gasto en defensa y ser más independientes de Estados Unidos. Pero bueno, como digo yo, la señora vicepresidenta del gobierno, que es esta vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, pues bueno, dice estas cosas que, como digo, no tienen absolutamente ningún sentido, y quería hacer mención para que entendamos el porqué de la situación en la que está, por supuesto, el país. Por otra parte, quería también hacer mención a este artículo que ha subido Reuters, que dice: el auge económico de España no es un gran consuelo para algunos. Se refiere a que efectivamente, aunque vemos que la economía española, Pedro Sánchez, nuestro querido y amado presidente, junto con el resto de dirigentes europeos, bueno, pues se hacen eco de cómo ese PIB español es de los más altos de Europa, ¿no? Y debe de estar, pues como pone aquí, 4 veces por encima de la media de la eurozona. Somos el país, creo, que más crecemos de la zona euro. La realidad para el ciudadano medio de a pie es otra totalmente diferente. Yo ya he dicho muchas veces que esos datos de PIB están totalmente inflados y distorsionados por un gasto público disparado y cada vez mayor, un gasto público que se sustenta sobre una deuda que no para de crecer y en algún momento pues hay que atajarla y por supuesto va a haber que pagarla. La pagaremos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, los que quedemos o queden en España, y como dice y relata el artículo, pues la situación efectivamente para el ciudadano es otra totalmente diferente, porque la situación para el ciudadano es que la inflación supera con muchísimo el crecimiento de los sueldos, lo cual está haciendo que se pierda poder adquisitivo. Ya se haya perdido mucho, desde la pandemia se ha perdido un poder adquisitivo brutal, pero pues poco a poco va a más y se sigue perdiendo poder adquisitivo. Como los impuestos siguen aumentando, restando poder adquisitivo a la gente, porque el impuesto no deja de ser una herramienta que te saca dinero del bolsillo y por lo tanto te quita poder adquisitivo, por mucho que digan que luego te lo dan en servicios, que no es así, porque no recibimos servicios acordes al porcentaje de impuestos que pagamos por persona en España. Y el principal problema, que es el de la vivienda, una vivienda que cada vez está más cara, inaccesible para la gran mayoría de los jóvenes, tanto en compra como en alquiler, y que no solo no hay visos de que se vaya a mejorar, sino que el problema pues se va a
tiene pinta de que va a empeorar, que es en lo que hacen, en lo que ponen el foco en este artículo de Reuters. Y digo yo personalmente que creo que el problema va a empeorar porque todo lo que oigo, ya no solo del gobierno, sino de incluso buena parte de la población, es que lo que hace falta es regulación, que lo que hace falta es control de precios. Yo, vamos a ver, planteo una cosa, cuando una solución es tan fácil, plantéate si es la solución correcta. Es decir, cuando algo vale 1000, yo quiero que valga 800 y mi solución es decir, no, como yo tengo el poder y la ley en la mano, voy a poner que valga 800 y punto. Esa es la solución más fácil, pero normalmente las cosas fáciles no son las más adecuadas. Porque al final lo que eso produce, como por ejemplo se ha visto en en Cataluña, perdón, con esos techos al alquiler que han puesto, lo que produce es que haya mucha gente que diga, oye, pues por 700 euros no me compensa alquilarlo, no me arriesgo a alquilarlo, no lo alquilo. Hay menos pisos en alquiler, se reduce la oferta y por lo tanto aumentan los precios. Y esto, aparte de este tema del techo a los alquileres y esa regulación de precios que cada vez se oye más que se quiere imponer, hay otro problema que es la ocupación ilegal, la inseguridad jurídica, es decir, que un propietario no sabe si va a poder echar a un inquilino que le pague o sea, que no le pague el alquiler, ¿no? Tú alquilas el piso, te lo ocupan y ¿cuánto tiempo vas a tardar en echar a la persona que ha ocupado tu piso? Bueno, pues eso sumado a los impuestos, ¿vale? A toda la carga impositiva que tiene el hecho de ser propietario de una vivienda en España, que cada vez va a más, todas esas regulaciones, esa falta de liberalización del terreno, es decir, todo ese conjunto de medidas socialistas que lo que han hecho es provocar esto y que yo creo que va a ir a más. La única medida socialista que podría ayudar y que no se está haciendo sería construir vivienda pública. O sea, esto se ha visto en países como Holanda. En el momento en el que tú liberalizas terreno y construyes obra pública, sobre todo, pues por ejemplo, obra pública, oye, la puedes orientar tanto que quieran ayudar a las personas que no tienen. Construye obra pública y crea unos alquileres sociales más económicos por debajo de la media, sin reventar el mercado, por supuesto, porque no puedes reventar el mercado, pero por debajo de la media para apoyar a esos jóvenes, esas personas vulnerables que tanto dice el gobierno, pues apóyalas a que puedan tener su propia vivienda, que es lo que quieren los jóvenes, y de esa manera que en vez de gastarse 700 en alquiler se gaste 500, pues tiene otros 200 para gastarse en consumo, que va a ir a empresas españolas y que por tanto va a redundar en un beneficio mayor para el país. Pero la cuestión es que no se está haciendo absolutamente nada desde el gobierno, más que parece que va a ir la cosa más regulación y por lo tanto el problema va a empeorar. Solo quería comentaros esto porque va también ligado un poco con lo que ha sucedido en la CEPAC, que está siendo ahora en Estados Unidos, esa reunión de la derecha, el lado conservador estadounidense, en el que invitan a los grandes líderes mundiales europeos. Ha ido Abascal, ha ido Milei. De hecho, ayer Milei había una escena bastante graciosa en la que le regalaba una motosierra a Donald Trump, a Elon Musk, y salía ahí Elon Musk alzándola. Y una de las cosas más interesantes pues fue, bueno, yo os recomiendo que veáis los discursos. Vi un discurso de J.D. Vance hablando precisamente de Europa y diciendo que al final pues que Estados Unidos estaba dispuesta a defender a Europa, contaba con ella como un aliado, pero que pensaran que defender a Europa le cuesta dinero al contribuyente estadounidense y que un contribuyente estadounidense no se va a querer gastar sus impuestos cuando, por ejemplo, va a Alemania y le detienen en Alemania por subir un tweet o por subir un post, pues por ejemplo en contra o diciendo que hay que tener más seguridad en las fronteras. Eso es, no con estas palabras textuales, pero es lo que decía J.D. Vance en la rueda de prensa y criticó y fue de nuevo muy duro contra toda esa desinformación por parte del gobierno, por parte de los gobiernos europeos, que está viendo esa regulación de las redes sociales. Habló de la intervención o de la anulación de las elecciones de Rumanía porque ganó un partido que a la cúpula europea, a von der Leyen y sus amigos, no les gustó. Habló también de esa injerencia en las elecciones de Georgia, habló también de ese intento de prohibir la AfD en Alemania, también habló del cierre del Canal 8 que acaba de suceder en Francia, un canal que se consideraba de derechas y que la derecha francesa, incluso conservadores del centro, sin ser extrema derecha, sin ser del partido de Marine
y Le Pen han denunciado el cierre de esa cadena. Entonces, Estados Unidos lo que está diciendo es que Europa, y J.D. Vance lo que dijo ayer es que Europa tiene que remar, es decir, que es amigo de Estados Unidos, pero siempre que compartan esos valores conjuntos. Y el principal valor es el de la libertad de expresión, te guste o no te guste lo que esté sucediendo o te funcione o no. Porque al final, y esta ya es mi opinión personal, si tenemos a unos líderes, a una Ursula von der Leyen y sus amigos, que en el momento en el que llega un partido político que se sale de su esfera, que se sale de su línea de pensamiento, lo prohíben, lo vetan, si no lo pueden arrastrar hacia sus intereses, pues lo prohíben o lo vetan, ¿no? O lo tachan de desinformación, pues entonces tenemos que cuestionar si la democracia y el sistema que tenemos en Europa funciona o no funciona. Cuando además le sumamos a esa injerencia o a esa falta de libertad todos los problemas económicos, la destrucción de la industria, la inflación desmesurada, la falta de energía barata, todos los problemas económicos y por supuesto sociales provocados en gran medida por esas leyes de diversidad y esa inmigración que es un problema para Europa, pues claro, cuando sumamos todo tenemos que empezar a cuestionarnos si ese sistema europeo y esa política europea está funcionando o no está funcionando, ¿vale? Y esto es lo que está poniendo en tela de juicio Estados Unidos y sobre todo J.D. Vance, ese vicepresidente de Estados Unidos que está haciendo una labor muy activa en Europa y como digo pues está poniendo en tela de juicio todas estas cuestiones y ayer en la CPAC yo recomiendo que veáis el discurso, lo volvió a hacer y volvió a dar una bofetada a todos los líderes europeos. Se reúne la semana que viene Macron y Starmer en Reino Unido con Donald Trump, vamos a ver qué sale de esa reunión. Y Abascal, el líder de Vox en España y líder de Patriots, que es el grupo de los diferentes partidos políticos patriotas de los diferentes partidos europeos, dio también un discurso y fijaros lo que decía, atacando directamente a Pedro Sánchez, diciendo que España y Pedro Sánchez habían estado financiando esas compras o financiando, perdón, la guerra de Rusia, financiando al arsenal ruso porque habían estado comprando el doble de gas a Rusia que antes de la guerra. Esto es verdad, o sea, España ha estado comprando el doble de gas natural licuado, creo que es, a Rusia, el doble desde que empezó la guerra. Hemos aumentado al doble desde el inicio del conflicto. La realidad es que no es que Pedro Sánchez o el gobierno haya comprado gas, porque el gobierno no compra gas, ¿vale? Lo compran empresas privadas españolas. El problema es que esas empresas no tenían ninguna restricción a la compra de gas. Por mucho que se ha dicho desde Europa de que había restricciones y sanciones contra Rusia y demás, no ha habido una sanción real efectiva que haya impedido a estas empresas comprar ese gas a Rusia y por lo tanto pues lo han seguido haciendo. Igual que sí que se puso a sanciones al petróleo y a los petroleros rusos y demás, pues al gas no. Y esto es lo que denuncia precisamente Santiago Abascal, que mucho criticar, mucho meterse con Rusia, pero la realidad es que se ha permitido que estas empresas hayan, creo que eran 8.000 millones de dólares lo que se ha gastado en las compras de euros, no recuerdo exactamente si eran dólares o en euros, pero 8.000 millones lo que se han gastado en esas compras de gas, que por supuesto pues es un dinero que va a Rusia y por supuesto que Rusia lo ha podido utilizar para esa guerra, ¿vale? Así que bueno, esto es todo lo que quería repasar hoy y vamos ahora sí a repasar los mercados que hoy de momento los futuros de Estados Unidos vienen en verde, como podemos ver. Tenemos a un S&P que bueno, sigue ahí lateral, fijaros que llevamos ya pues desde noviembre prácticamente aquí en esta acumulación, ¿vale? Cerquita de estos 6.000 puntos y no consigue romper, así que de momento pues bueno, paciencia. Yo lo que veo es lateralidad, indecisión en el S&P. Vamos a ver si consiguiera romper esos 6.150 definitivamente y nos diera otro tramo alcista, porque de momento, a pesar de que ha marcado ese máximo histórico, pues para mí no ha habido tampoco grandes cambios. Fijaros cómo sí que aquí veníamos con una tendencia más vertical, pero llevamos ya pues eso, desde noviembre topándonos con esos 6.000 y el S&P ya no consigue tener subidas verticales. Yo creo que hay, lo dicho, indecisión un poco a la espera de ver qué sucede, sobre todo también con esos aranceles entre Estados Unidos y el resto de países. Tenemos al Nasdaq
que este sí que ha apretado un poquito más, está rebotando desde los 22.000 puntos en el día de hoy. Ayer intentó perderlos, los acabó cerrando por encima, lo cual es buena señal. Así que vamos a ver si desde aquí pues nos da otro avance a marcar máximos históricos. Y el Dow Jones y el Russell 2000 prácticamente sin cambios. Ayer el Dow sí que perdía esa primera línea de tendencia, tiene por debajo la media móvil de 50 periodos y esta segunda línea. Vamos a ver si se apoya por ahí, pero bueno, seguimos ahí acumulando. Y el Russell más de lo mismo, acumulando debajo de la resistencia. Y pues ya sabéis que al final un activo, cuando no consigue, intenta superar mucho esa resistencia y no tiene catalizadores para superarlo, lo normal es que al final acabe corrigiendo pues para coger liquidez. Luego puede que tras una breve caída le entre la liquidez y las operaciones suficientes, ¿no? Las compras suficientes como para luego poder romper, pero de momento pues ahí seguimos laterales. Lo que sí que vemos hoy, por ejemplo, es que tenemos a un IBEX corrigiendo el índice español, ya sabéis, un 0,29, a diferencia de sus compañeros europeos que vienen en verde prácticamente planos. El DAX con un 0,3 arriba, el 40, el italiano, viene un 0,06 arriba, y tenemos un CAC 40 que también nos viene con un mínimo, un tibio 0,29 arriba, y el índice en este caso del Reino Unido pues también un 0,02 arriba. Fijaros cómo está rechazando el UK esa parte superior de la acumulación, en la que lleva también unos cuantos meses. En cuanto a las materias primas, tenemos a la plata que viene hoy en rojo, aunque tímidamente. La plata además es un activo volátil, vamos a ver qué va sucediendo a lo largo del día. El oro también viene un pelín en rojo, tras marcar ese máximo histórico en el día de ayer en los 2.955, viene en rojo, pero poquito a poquito, dentro de que ahora ya ha perdido un pelín de verticalidad, sigue de momento subiendo, sigue marcando máximos históricos, así que esa es la tendencia. Y tenemos a un petróleo, que lo tengo por aquí, que viene hoy también corrigiendo. Es un poco normal porque está llegando a esa línea de tendencia bajista, y bueno, pues yo creo que le va a costar un pelín superarla, pero vamos, la corrección de hoy es mínima, un 0,33, el Brent cae un pelín más, un 0,58, ¿vale? Vamos a ver también, muy atentos de lo que puede ir sucediendo en Medio Oriente, y también de ese posible levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Pues si por ejemplo se levantan sanciones con respecto al petróleo, podría fluir más petróleo por parte de Rusia, más económico, y por lo tanto abaratar un poco el mercado. Por otra parte, vemos como el euro ayer avanzaba con fuerza, fijaros, un 0,75% subía en el día de ayer. Hoy viene corrigiendo un poquito, parece que de nuevo rechaza esa resistencia del 1,05 más o menos. Vamos a ver si consiguiera superarla, y entonces el siguiente ataque estaría ya en el 1,06, como os he mencionado varias veces. Y pues el dólar siempre a la inversa del euro, que viene dándonos ese pequeñito rebote en el día de hoy. Y respecto a las criptos, ahora sí, como os comentaba al principio del vídeo, tenemos a un Bitcoin que sigue peleando con esos $98.000. Nos había dejado este triangulillo esta mañana, que tenía aquí marcado, que lo ha roto, se apoyó sobre él y después pues salió disparado de nuevo hacia arriba. Se ha acercado bastante a esa media móvil de 50 periodos, y fijaros el mechazo que ha dejado en el gráfico de 15 minutos. Se ve bien, ha dejado un rechazo importante. Por lo tanto, lo que sí que vemos es que hay una presión vendedora importante en esos niveles, en esos $99.000. Sabemos que tenemos en esta zona mucha liquidez acumulada, como os he mostrado ya en los gráficos de liquidez que comparto a través de las redes sociales. Tenemos mucha liquidez acumulada en esos niveles, por lo tanto es normal también que le cueste un poquito superarlo, aunque lo normal es que el precio pues vaya queriendo ir a tomarla. Así que de momento paciencia, a ver qué sucede una vez consigamos superar esa media móvil de 50 periodos. Si lo sucedemos, y esa línea de tendencia bajista, que yo creo que el precio ya puede buscarlo. Y a partir de ahí, como he estado mencionando, pues a vigilar muy de cerca. Una posible ruptura de esa línea de tendencia nos llevaría en un primer lugar a esa resistencia de los 101, pero vamos, yo creo que si de verdad rompe la línea de tendencia, después podríamos ver un apoyo, ya veremos, pero si de verdad la rompe, podríamos ver más avances, ¿vale? Quizás de nuevo hacia esos 104 o $106.000. Pero de momento, para el día de hoy, lo que tenemos que vigilar es toda esta zona de aquí, si consigue superarla. Si por el contrario viésemos un rechazo
vemos por ejemplo que llega a esa línea de tendencia bajista, a esa media móvil de 50 periodos y vemos un rechazo, pues hay que vigilar esta línea de tendencia sobre la que parece que viene subiendo durante toda esta semana, desde el martes, desde esa caída que nos hizo, vigilar esa línea de tendencia. Y yo también vigilaría un poquito en el corto plazo pues esas medias móviles de una hora, ¿vale? En la que vemos ya que el gráfico, la de 50 nos ha cruzado la de 200, lo cual es una señal positiva, y yo las iría vigilando porque una corrección podría llevar a apoyarse al precio sobre ellas. En cuanto al gráfico diario, hoy sí que vemos que ya, pues bueno, las velas desde luego de ayer son más positivas. La vela de ayer es una vela fuerte, aunque cerró justo en esos 98.000 dólares, y lo dicho, la vela de hoy lo ideal es que consiga ya por lo menos cerrar por encima de esa media móvil de 50 periodos para pues ver que la rompe y poder tener apoyo en los próximos días para atacar. Ya sabéis que el fin de semana hay poca volatilidad, pero bueno, de cara a la próxima semana para poder atacar niveles superiores. Lo que vemos es que seguimos con muy poquito volumen. Por mucho que nos haya hecho estas dos subidas, el volumen sigue siendo muy bajito, y lo ideal es ver una ruptura al alza con un aumento del volumen considerable. Por otra parte, yo creo que eso ya podría empezar a suceder si Bitcoin empieza a tomar, lo dicho, toda la liquidez que haya acumulada en esta zona, en estos 100.000 dólares, 99.000 dólares, en este nivel de aquí. Ahí ya sí que veríamos un incremento de la liquidez, pues simplemente por todas esas operaciones que se producirían en esos niveles. Y tenemos a Ethereum, que fijaros cómo está ya intentando romper esa mitad del canal justo ahora, en esta vamos a ver la vela de esta última hora. Fijaros que mechazo también nos ha dejado, ha tocado de nuevo se nos ha ido, vamos a ver, porque esta vela no la había visto yo todavía, hasta los 2.832 y ha rechazado con fuerza. Lo ideal es que ya empiece a cerrar por encima de esta resistencia, la resistencia de los 2.786, 2.800 más o menos. Lo ideal es que cierre por encima, pero yo creo que lo que va a buscar, como ya he mencionado, es la parte alta del canal, incluso un poquito más allá, los 2.920 y esa media móvil de 200 periodos que lleva bastante liquidez. Lo llevamos mencionando toda la semana y la semana pasada, ya sabéis que yo voy largo y bueno, pues vamos a ver si consigue en el día de hoy atacar esos niveles. Atentos a mediodía, a las 2:30, los datos de PMI en Estados Unidos, que podrían causar un poquito de volatilidad. Y tenemos a Tao, la altcoin que hemos analizado esta semana, creo que antes de ayer. Ha conseguido romper la media móvil de 200 periodos, ha llegado a la primera resistencia importante, donde yo ya tomaría un pelinín de beneficio dentro cada uno de su gestión, y a partir de ahora lo siguiente es que ataque 563, tiene que romperla, ¿vale? Porque de momento no la ha roto. Bueno, de hecho la está rechazando, está acumulando justo debajo de ella, mejor dicho. Así que vamos a ver, lo ideal es que lo primero en el día de hoy ya consiga cerrar por encima. La vela de ayer ya cerró por encima de la media de 200, la de hoy lo ideal es que cierre por encima de esa resistencia de 476, y como digo, el siguiente paso, dentro de que podríamos pasar, por ejemplo, ahora el fin de semana, si está la cosa más tranquila, podríamos acumular un poco en este nivel, aunque es importante que no perdamos la media de 200 periodos, pero como digo, el siguiente ataque pues podrían ser esos 563 dólares, ¿vale? Así que nada más en el día de hoy. Vamos a seguir muy atentos a esos datos macro que conozcamos en Estados Unidos, a esas tensiones que cada vez van a más entre Europa y Estados Unidos por esas negociaciones y esa guerra en Ucrania. Vamos a ver si finalmente los precios europeos aumentan el gasto en defensa, que os voy a decir, todo tiene sus oportunidades, porque las empresas armamentísticas lógicamente se van a ver beneficiadas de eso, por lo tanto va a haber oportunidades en ese sector. Y poquito más, dejad like al vídeo, comentad por supuesto qué os parece, cómo está la situación geopolítica, qué esperáis que se resuelva, si estáis de acuerdo con mis opiniones, si no estáis de acuerdo, por supuesto también, que muchas veces nos nutrimos y mejoramos más hablando con personas con las que no estamos de acuerdo que con las que sí lo estamos, así que decidme vuestra opinión con total sinceridad, y vamos a ver si hoy por fin vemos a Bitcoin atacando de nuevo los 100.000 dólares y nos da una alegría. Buen día y buen trading.